Ya. Soy licenciada obstétrica del servicio obstetricia del Hospital de Clínicas. Y bueno, hoy les voy a venir a hablar del parto normal, ¿sí? Que es de lo que nos ocupamos las obstétricas, pero es algo que tienen que conocer todos, ¿sí? Se define el parto normal como aquel de comienzo espontáneo de bajo riesgo, ¿sí? Ya deja de ser normal. Desde el comienzo del trabajo de parto hasta el nacimiento, el niño nace de forma espontánea, en presentación cefálica entre las 37 y las 41 semanas, y luego ambos, tanto madre y niño, están en buenas condiciones. Esta es la definición de la OMS. Perdón, pero subí corriendo y... Es importante que el parto se reconozca como un proceso fisiológico, es algo normal, ¿sí? Por eso hablamos de parto normal. Sí. ¿No saben dónde está? Lo que pasa es que si les prendo la luz, capaz que no ven bien las imágenes, ¿no? Ahí mejor. No prendo las de acá. Sí. Sí. No soy doctora, soy licenciada. Hay que tener el link que dice que no cuenta, que no le hagas yo. Bueno, espera que eso le digo a Flor porque no tengo. Ahí subo, Andrés. No sé qué necesitas. Ay, y... Espera un cachito, lo que pasa es que suba, si no, no vamos a hacer. ¿Ya cursaron algunas otras clases? Sí. ¿De obstetricia cursaron clases? Sí, ayer. Ah, ¿y qué vieron la primera? ¿Eh? Control prenatal. Bien. ¿Quién les dio? ¿Quién les dio? ¿Todo les dio? Ah. El doctor que es el jefe. Juan, sí, Javier. ¿Qué te dicen? ¿Que no pueden escuchar? ¿Que no pueden mirar? Qué raro. Que son los que están conectados. Igual virtual sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Que no puede, que no los aceptaron porque no puede. Ah, eso. ¿Quién? Ay, sí, es normal. Yo lo que me aceptaba acá, no. Eran dos personas aceptando, ¿no? ¿Listo? Me van a matar, no sé qué está. Bueno, seguimos entonces. Dijimos que se lo tiene que reconocer como un proceso fisiológico, algo totalmente normal de la mujer, siempre hablamos de la mujer, y que las complicaciones que pueden surgir intraparto, que puede pasar, o sea, no todos los partos son hipernormales, ¿sí? Lo importante es poder reconocerlas rápidamente, por eso es tan importante la asistencia y el control del parto, porque la realidad es que las complicaciones en obstetricia son como así, rápidas e inesperadas, no te dan tanto tiempo. Y hay que tratar de preverlas, porque cuando se genera la complicación,
pasa a ser una urgencia importante donde está en juego 2 vidas, no una, ¿sí? Hay distintas fases del trabajo de parto. Tenemos una fase latente o primera fase, una activa, que es el primer periodo del trabajo de parto, que se lo llama periodo dilatante. En la activa también tenemos el segundo periodo, que es el expulsivo, y el periodo de alumbramiento, que es el tercer periodo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de todas esas. Condiciones de admisión de la paciente. Importante la confección de una historia clínica. Si bien en general la paciente viene con una historia clínica que se va confeccionando en un consultorio, que es lo que ustedes vieron ayer, de todo el control prenatal que se le va haciendo, la mayoría hoy en día viene con un control prenatal, sigue existiendo la paciente que no se controla. Son las menos hoy en día, antes se veía mucho más, pero siguen existiendo, ¿sí? Es importante la confección de una buena historia clínica con un buen interrogatorio, porque uno a partir de esto, después, puede ir marcando factores de riesgo de esa paciente, ¿sí? Eso lo habrán visto un poco ayer, ¿sí? El examen físico no solo implica el tacto, ¿sí? No solo. Ahora una paciente embarazada que viene con contracciones a la guardia, hay que controlarle la presión, porque pueden hacer una hipertensión inducida por el embarazo, la temperatura, ¿sí? Por algún tipo de infección que puedan tener, dentro de las cuales podemos tener la coriamnionitis, que es una infección dentro del útero. Después sí, también la parte obstétrica, la medición de altura uterina, ¿sí? Los latidos fetales, el tacto para ver qué dilatación tiene. Todo eso que ustedes vieron la clase pasada, todo eso se vuelve a hacer en el control de guardia, cuando una paciente ingresa en estas condiciones. La paciente puede estar acompañada por la persona que ella elija. Es ley, no solo uno lo hace por onda, es ley. En general es su pareja, en general, pero puede ser otra, una amiga, una tía o la madre, la persona que la paciente elija, ¿sí? Tanto en el control de guardia, como durante la internación, en trabajo parto, como durante el parto, ¿sí? No se utiliza más el rasurado ni los enemas. Imagínense que a todo este proceso, que no es cómodo para una mujer embarazada, le agreguemos tanta invasión como enema, rasurado que se hacía antes. Esto no se hace más, ¿sí? La posición, la que ella le genere más comodidad. No hay una posición que favorezca el parto en sí, ¿sí? O que alivie el dolor. La paciente tiene que buscar la posición que a ella le genera más comodidad, ¿sí? Con respecto a la colocación de sueros, de hidratación, de vías, no es urgente eso, o sea, si viene todo normal y está todo bien, no es necesario que inmediatamente, otra vez lo mismo que antes, invadirla con tanta cosa y ponerle el suero enseguida, ¿sí? Si no hay que pasar medicación y no hay que conducir el trabajo de parto, puede estar sin suero. Sí, mi recomendación es que ya al momento de pasar a la sala de partos, si bien está escrito que podría seguir sin suero, a ver, si tenemos una complicación en el parto o en el alumbramiento, como una hemorragia, etcétera, tener que empezar a colocar un acceso en ese momento, todo se complica más. Así que recomendación ya en sala de partos, intenten de que sí. Bueno, hablamos del primer periodo, que es el periodo dilatante. Dijimos que había un periodo de latencia, una fase de latencia. La fase de latencia es el famoso preparto, cuando empieza a tener contracciones irregulares todavía. Y después tenemos un periodo más activo, que el primero es el periodo dilatante, que va desde que comienza la dilatación hasta que llega a dilatación completa, que son 10 centímetros de dilatación, ¿sí? Donde las contracciones tienen una frecuencia de más o menos de 2, empezando al principio del periodo, 2 contracciones cada 10 minutos, al final ya vamos a tener 5, ¿no?
y con una duración de entre 20 a 50 segundos. Este es el periodo dilatante, el proceso de la dilatación del cuello del útero, ¿sí? Tenemos un manejo activo de este periodo, donde tenemos dos procedimientos para el manejo activo. Porque si no, esto evoluciona espontáneamente. Yo no la toco y si está con las contracciones adecuadas, va a ir dilatando, ¿sí? Eso es la forma pasiva, espontánea, le dicen, sin intervención. Pero también hay un manejo activo del trabajo parto, ¿sí? Y tenemos dos procedimientos. Uno es romper la bolsa de forma temprana y otro es utilizar oxitocina, ¿sí? Cuando uno rompe la bolsa de forma temprana, lo que hace es acelerar un poco este proceso y si utilizamos oxitocina, lo mismo, porque la oxitocina va, ¿qué hace? Genera contracciones o intensifica las contracciones, ¿sí? Bueno, esto ya es algo con intervención. Hoy no están muy a favor de eso, sí. A ver, si el parto va evolucionando normalmente, sin ninguna de estas dos intervenciones, no tenés que usar el manejo activo. Si la dilatación en algún momento no progresa, o sea, se detiene, se frena, ahí podés intervenir. Si la paciente dice que no lo quiere, no se hace. Si no lo quiere, no se hace. Lo que pasa es que hay momentos donde hay necesidad de hacerlo. Es eso o capaz terminar una cesárea. Porque si no ¿Y cuánto tiempo se espera, licenciada, para decir horas se más o detuvo la menos. dilatación? 2 horas, en 2 horas tiene que haber alguna modificación cervical. Si pasadas las 2 horas no hubo ningún tipo de modificación cervical, se lo considera una falta de progresión del trabajo de parto. O empezás con el manejo activo o tenés que finalizar el embarazo de otra forma. 2 horas. 2 horas. No, desde la última vez que vos revisaste a la paciente, ponele que la paciente ingresó con 3 centímetros. Al rato la viste, a la hora estaba con 5. Estaba con 5 a las 3 de la tarde. Y si sigue estando con 5 a las 5 de la tarde, listo, ya está. Ya pasaron 2 horas, no importa en qué momento el trabajo parto, pero cuando hubo 2 horas de estancamiento de la evolución, ahí se considera una falta de progresión. ¿Sí? Y ahí empezó a intervenir. Una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo si es el primer parto? Sí, la progresión sí. Después vamos a hablar del periodo expulsivo, ahí es distinto. Pero la progresión del trabajo en 2 horas tiene que haber algún tipo de modificación. Mínima, pero algún tipo de modificación. Ya sean multíparas o sean nulíparas. La realidad es que las multíparas evolucionan en general, no es regla esto, evolucionan un poco más rápido que la que va por el primero. En general, digo, no es una regla. Entonces, ahí podemos intervenir. ¿Cómo? Rompemos la bolsa. Utilizamos oxitocina. Si es que las contracciones no son adecuadas, ¿no? Y seguimos controlando. A veces hacemos todo eso y seguimos sin que progrese el trabajo parto, ¿sí? Ahí, ya después de haber hecho todo esto, y sigue sin progresar, bueno, ahí se define una cesárea. Importantísimo durante este periodo el control, bueno, durante todos los periodos, pero acá el control de la salud fetal. ¿Cómo se controla la salud fetal? Con un monitoreo que va registrando los latidos fetales. Los latidos fetales se pueden alterar en cualquier momento, no solamente en el momento del expulsivo, del parto en sí, en cualquier momento, de hecho, a veces hasta sin desencadenar el trabajo de parto. Por eso es tan importante el control de la salud fetal, porque durante el trabajo de parto también puede surgir un sufrimiento fetal, ¿sí? La realidad que hoy en día, en esta era en que vivimos, en casi todas las maternidades se van a encontrar con un monitor
que registra los, no sé si vieron alguna vez, registra los latidos fetales, o por lo menos los escucha, y si no, lo otro que existe es el pinar. ¿Vieron un pinar alguna vez? Sí. Bueno, ya se usa cada vez menos, pero es nada, es así, te lo tenés en el bolsillo siempre a mano, no necesitas electricidad, no necesitas nada. La realidad que ya cada vez menos se usa, por esto que les digo, porque ya en casi todas las maternidades tenés monitor fetal. Pero siempre está bueno, si alguno va a ser obstetra, que aprenda a usarlo, porque te salva eso, ¿sí? Bueno, lo que les decía recién, ¿cuáles son las alteraciones con las que yo me puedo encontrar? Con bradicardias fetales, taquicardias fetales, desaceleraciones, ¿sí? Todo eso se va a ver reflejado en el registro del monitoreo fetal. Los DIPS, hay DIPS que son patológicos y otros que no, ya lo van a ver porque van a ver monitoreo fetal. Son todas alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que son las que nos van indicando si el feto está complicado o no. A veces tenés algunas desaceleraciones transitorias que no pasa nada y otras que son patológicas, ahí hay que estar más atento. Sí. No, bradicardia es sostenida. Vos el feto puede hacer una desaceleración y volver a su línea base. ¿Sí? Cuando vos hablas de una bradicardia es cuando está siempre en bradicardia, está en forma sostenida. ¿Sí? Los dips o desaceleraciones son estos que les digo. Es un descenso de la frecuencia cardíaca fetal, pero que vuelve inmediatamente a su línea base, a su frecuencia normal. Pero bueno, eso lo van a ver con detalles, el monitoreo fetal es como muy extenso, lo van a ver más con detalles cuando vean. Bueno, acá les puse una foto de cómo progresa la dilatación. No marca por la luz. Bueno. Van a ver, la primera foto arriba es un cuello del útero sin modificación. Fíjense que el cuello del útero, ustedes saben, esto es anatomía, tiene un trayecto, un orificio interno y otro externo. Acá en la primera foto vemos un cuello del útero sin modificación. El trayecto es más o menos 3 centímetros, no hay dilatación, o sea, es un cuello del útero que no se modificó. La que está al lado, ya vamos a ver que se borró el cuello, es lo que llamamos borramiento, o sea, ese trayecto desapareció, no desaparece de un momento para otro, va de a poco, ¿sí? Pero ahí ya se borró el cuello del útero y bueno, tienen 1 centímetro de dilatación. Acá tenemos 5 centímetros de dilatación y lo que sería la dilatación completa, que es control. ¿Sí? Ya no hay cuello, no se toca cuello, nada. ¿Se entendió la foto? Sí. El segundo periodo es el periodo expulsivo. El periodo expulsivo comienza desde que tenemos la dilatación completa hasta que el niño nace. Y acá, como preguntaba su compañera, sí hay variación entre una nulípara y una multípara. ¿Sí? Esperen que no sé qué tengo que ver acá. En el caso de las mujeres multíparas, este periodo puede durar hasta 1 hora y 2 horas en una nulípara, porque es su primer parto. En este periodo es cuando está por nacer el feto y empezamos a utilizar algunas maniobras para favorecer la salida de la cabeza fetal, ¿sí? De la cabeza del recién nacido. Y una de las primeras cosas que se hace en la asistencia del parto es tratar de evitar la episiotomía, ¿sí? La episiotomía es un corte que se hace en la zona genital, ¿sí? Como para ampliar este último plano, que es por donde tiene que pasar el feto, pero la tendencia es a intentar evitarla,
¿sí? Porque no es cómodo después para la recuperación del paciente. En general intentamos evitarlo, a veces no se puede, pero la idea es tratar de evitarlo. Y se utilizaba mucho el masaje perineal. Se comprobó que eso no es lo que hace que se evite la episiotomía, porque lo van a escuchar mucho, muchos lo siguen haciendo, pero no es eso lo que va a evitar que uno no tenga que hacer episiotomía, ¿sí? El masaje perineal no es lo mejor. Lo que sí sirve para tratar de que los músculos se extiendan lo suficiente como para evitar la episiotomía es un parto con un pujo controlado, que no sea algo brusco, que permita que la cabeza del bebé vaya, genere distensión en los músculos lentamente, si es que se puede, obvio. Eso de a poco va a ir distendiendo los músculos del periné y con eso se evita la episiotomía. Y obviamente proteger manualmente el periné para que no se desgarre, ¿sí? Importantísimo en el periodo expulsivo el control de la frecuencia cardíaca fetal. Yo ya les dije que es importante en todos los periodos, pero en este periodo sumamente importante. Es el momento en donde más sufrimientos fetales pueden surgir, ¿sí? El pujo que les dije que sea controlado, ¿sí? Que no sea algo brusco, porque eso genera más posibilidad de desgarro. No se recomienda la presión. ¿Vieron cuando ustedes habrán escuchado que se me subió la partera arriba? Eso no se hace, ¿sí? No se genera presión. Se llama maniobra de Christeller, no se hace más. Se comprobó que eso genera lesión, ¿sí? Bueno, y el tema del que hablamos recién, el tema de la episiotomía, que no sea a demanda del médico, sino que sea cuando se necesita. Y se ha visto que si uno tiene paciencia y le pone onda, se puede evitar. Casi todos los partos uno los va a poder hacer sin episiotomía, ¿sí? Perdón, Doc, una consulta. En el masaje perineal, entonces, ¿no es la mejor opción o sí es la mejor opción? No No entendí es la eso. mejor opción. Perfecto, Se gracias. utilizó durante muchos años, algunos la siguen utilizando, pero ya se comprobó que eso no es lo que te va a hacer evitar la episiotomía. Gracias. ¿En qué situaciones harías una episiotomía? ¿En qué situaciones? Bueno, cuando vos estás en el parto tenés que ir evaluando si esos músculos se van distendiendo lo suficiente como para que la salida del feto no genere un desgarro. Cuando vos ves que esto no lo estás pudiendo resolver y que el desgarro se puede llegar a producir porque estos músculos están muy tensos y se pone como la piel muy blanca por esta tirantez, ahí se hace la episiotomía. A veces, chicos, es preferible. Si ustedes ven, esto también es como mucha experiencia, no es algo fácil de determinar al principio. Cuando vos ves que el desgarro va a ser mínimo, prefiero un desgarro de 1 centímetro que una episiotomía. Pero ahora, el tema es si vos ves que el desgarro se te va a ir para cualquier lado y va a ser un desastre, no, hacer la episiotomía. Pero eso te lo va a ir dando ser parto. Es muy difícil cuánto va a ser el desgarro, ¿no? Es muy difícil calcular. Sí, pero después cuando uno ya hizo muchos partos te vas dando cuenta hasta dónde llega o no la piel y el músculo. Te vas dando cuenta. Importante la protección del periné. La protección del periné, ¿sí? Ante la salida de la cabeza fetal, porque cuando sale la cabeza fetal deflexiona, ¿sí? Y puede generar un desgarro. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero el feto hace esto para nacer, ¿sí? Entonces, cuando hace esto, puede generar un desgarro, ya sea en los parauretrales o en la horquilla. Entonces, es importante que uno con sus manos proteja la salida para... Hay que dejarlo salir al chico, porque algunos están ahí... No, hay que dejarlo salir, pero que esa salida sea como no tan brusca, porque el feto hace un movimiento brusco. Porque ahí es cuando tenés más posibilidad de desgarrar. Una vez que nació el chico, hay que ligar el cordón, ¿sí? El cordón se debe ligar, se debe cortar cuando deja de latir, no antes.
Nadie se tiene que volver loco, nadie tiene que seguir corriendo, no. El cordón se debe cortar cuando deja de latir. Eso más o menos calculen que es 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué? Mientras el cordón está latiendo, sigue pasándole sangre al feto, la misma sangre que le pasaba dentro del útero, que venía a la madre, pasa por la placenta, llega el cordón, pasa al feto. Mientras está latiendo, significa que sigue pasando sangre. Esa sangre es sangre oxigenada, ¿sí? El feto nace, el niño nace y empieza a respirar. Necesita si es por parto normal, lo hacen como mucho más rápido. Pero es un momentito de adaptación, ¿sí? Entonces, mientras el chico se está adaptando a respirar y a oxigenarse por sus propios medios, al expandir sus pulmones, sigue pasando sangre oxigenada. O sea que le sigue pasando oxígeno. No es tan traumático. Por otro lado, en esa sangre que sigue pasando mientras el cordón late, lo que hacemos es que le pase hierro también. Y eso forma parte de las reservas de hierro del recién nacido y previene la anemia de la primera infancia. Entonces hay 2 beneficios para no cortar el cordón inmediatamente. Dejó de latir, ya no está pasando nada, ya no cumple ninguna función, se corta. ¿Sí? Y eso más o menos en algunos casos es 1 minuto, otros 2 minutos, pero en general alrededor del minuto. Y acá es lo que les decía, en el periodo expulsivo en una mujer nulípara puede durar hasta 2 horas y en una multípara puede durar hasta 1 hora. Esos son los tiempos límites. Van a escuchar algunos obstetras que coinciden en que para ambas tiene que ser 1 hora. Yo les puedo asegurar que tranquilamente 2 horas puede ser para la nulípara. Yo he hecho un montón de partos, 2 horas expulsivo, tranquilamente no pasa nada. Después de 2 horas uno ya tiene que empezar a definir qué hace. Si no nace por parto, ¿cómo lo hacemos nacer? ¿Sí? Bueno, en el periodo expulsivo realizamos lavado quirúrgico, la limpieza vulvoperineal de la paciente, el parto no es estéril, chicos. El parto se lo considera un acto quirúrgico sucio, ¿sí? No es estéril, pero tratamos de que esté lo más limpio posible para que no se contamine nadie, ni el feto ni la madre. Se hace la higiene con Pervinox, o si es alérgica a clorexina, se colocan campos estériles, se arma la mesa de parto, que no es una mesa quirúrgica de gran cantidad de cosas, la de un parto, ¿sí? Tiene 2 coger, una tijera, una pinza, pero tratamos de que sea lo más limpio posible siempre, ¿sí? Si bien, les vuelvo a decir, el parto se lo considera un acto sucio, ¿sí? No va a ser nunca estéril, pero lo más limpio posible, para no contaminar al feto ni a la madre. ¿Sí? Ahí tiene una foto de... Esto no. Es lo que les decía, ¿ven la salida de la cabeza? El feto va a levantar y ahí la cabeza va a desflexionarse y ahí es cuando puede producir un desgarro, ¿sí? Por eso hay que acompañar con la mano esa deflexión. Vamos a hablar un poco del dolor y la analgesia en este periodo. Todas las mujeres experimentan dolor en el parto. Yo no conozco una que me haya dicho no me dolió el parto. Nadie parió durmiendo. O sea que si te pasó de noche te despertó porque te dolió, ¿sí? Así que nadie parió y no se enteró que parió, ¿sí? El parto duele, las contracciones duelen, ¿sí? El tema es que hay mujeres que tienen mejor umbral del dolor que otras, ¿sí? Entonces, hay mujeres que te dicen, fue la muerte, y otras que te dicen, no, bueno, sí, me redolió, pero lo toleré, lo pasé, ¿sí? Pero experimentan dolor todas, no hay una que no, ¿sí? Importante para mejorar esto, no es que les va a sacar el dolor, pero sí está comprobado el alivio
o poder llevarlo adelante el dolor, el acompañamiento, tanto profesional como no profesional, ¿sí? Pero el acompañamiento profesional es muy importante, porque eso le genera menos ansiedad al paciente, más seguridad, es muy importante. Posición es lo que hablábamos antes, la que a ella le genera más comodidad, ¿sí? Hay mujeres que lo toleran mejor sentadas, otras acostadas, otras paradas, eso va a depender de cada uno. Curso de psicoprofilaxis obstétrica o de preparación integral para la maternidad o de preparto, llámenlo como quieran, es lo mismo. Es una de las cosas importantes que está comprobado que ayuda un montón. ¿Por qué? Porque yo al paciente le doy información en este curso. Le doy información, ella va a saber qué va a pasar en su cuerpo. El hecho de saber qué te va a pasar disminuye la tensión y eso disminuye el dolor, ¿sí? Y después hay otras alternativas como reflexología, acupuntura, aromoterapia, bueno, son alternativas que se pueden usar. Yo hago un montón de partos, ahí tengo pacientes que vienen con esto, a mí no me cambia nada en el trabajo, si a ella les genera bienestar, está perfecto. Nunca igual comprobé que les genere nada, pero si ellas creen, no pasa nada. Los baños de inmersión sí alivian bastante, el agua caliente, en el momento de la contracción, lo toleran mucho más. Después tenemos fármacos que van a generar alivio del dolor. Son analgésicos derivados de los narcóticos, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos la meperidina, muy buena, como analgesia, como alivio del dolor, la nubaína, la promethazina, el diazepam. En obstetricia el diazepam no se utiliza tanto para un parto. Sí, por ejemplo, la meperidina y la nubaína. Más la meperidina que la nubaína. ¿Sí? Son derivados de la morfina. Generan un alivio, ¿eh? No es que sacan el dolor, generan un alivio del dolor. Lo que pasa es que tampoco uno puede utilizar mucho. Esto generalmente se usa endovenoso o intradérmico y tampoco puedes utilizar mucho porque pasa al feto. Las limitaciones con la analgesia tienen que ver con que llegan al feto. Todo lo que yo le pase a la madre, le llega al feto. Y después me nace un chico dormido, o sea, no reacciona. Entonces, neonatología le agarra un ataque, ¿sí? Siempre que utilizan, tienen que avisarle al neonatólogo si utilizaron alguna de estas drogas, porque hay un antídoto, ¿saben cuál es? Para él. No, se me fue ahora. Después les digo. Que se lo dan al bebé y revierte el cuadro, ¿sí? La naloxona, muy bien. Pero esta analgesia tan importante que le genera a la madre, que pasa al feto, el feto nace como dormido, ¿sí? Farmacológico, pero bueno. Después tenemos anestesias locales, que se usa con silocaína que se inyecta. Muchas veces para la episiotomía. Si yo voy a realizar una episiotomía y no tengo la posibilidad de hacer una analgesia más importante como la peridural, que ahora vamos a ver, se utiliza anestesia local para la zona donde yo voy a hacer la incisión, ¿sí? Y tenemos luego bloqueos regionales. Tenemos los pudendos, también. La anestesia pudenda genera una gran analgesia en la zona del periné, pero no alivia el dolor de la contracción, ¿sí? Sí en la zona perineal. También se hace por vía vaginal, ¿sí? Es un poco más que la de la episiotomía porque tenemos que ingresar hasta los nervios pudendos y ahí inyectar la silocaína, se hace también con silocaína y generamos una analgesia en la zona muy localizada, en la zona perineal. Después tenemos la peridural, la raquidia, esas ya son más buenas, diríamos. Y las combinadas, ya esto genera una analgesia generalizada de la cintura para abajo,
Acá sí necesitamos un anestesiólogo que haga esta intervención, ¿sí? Las horas las hace la obstetra. Pero se los considera regionales. Como les dije, la anestesia pudenda solo es para el periodo expulsivo porque dijimos que genera una analgesia en la zona genital, en la zona perineal. No genera alivio del dolor de la contracción, ¿sí? Se hace por vía transvaginal o perineal con lidocaína. Y después tenemos la raquidia, que la anestesia de raquidia para el parto es la misma que se hace para la cesárea, pero con otra dosis. Se hace como más al final del trabajo de parto, es más para el final del periodo dilatante y expulsivo. Si bien genera un alivio de las contracciones, es más de la zona más baja, ¿sí? No podemos hacer una raquidia cuando el paciente está con 3, 4 de dilatación. Es más como para el final del periodo expulsivo, porque aparte tiene una duración de 40 minutos. Bueno, ahí les digo dónde, no les va a importar mucho esto, pero dónde se produce el anestésico entre la lumbar 3 y 4 o lumbar 4 y 5. Por eso es bien abajo, bien la zona baja. La peridural, más de elección para no al principio, pero más adelante en el trabajo parto, también es una analgesia regional. Y acá sí ya tenemos un alivio generalizado del dolor del trabajo de parto. No solo de la zona perineal, sino también de las contracciones. ¿Sí? Sí. ¿Algo que lo pide la paciente? Sí. Uno se lo ofrece, uno le ofrece todo el confort que vos le puedas ofrecer al paciente, se lo ofrece. Si ella no lo quiere, no lo haces, obvio. Como cualquier práctica, chicos. Entonces, como médicos, el día de mañana, cualquier práctica que hagan, necesitan el consentimiento del paciente. ¿Sí? Esto es lo mismo. Pero uno le ofrece al paciente todo lo que pueda hacer de su confort. ¿Pero se puede elegir? ¿Hacer o no? No, ¿cuál tipo? No. Eso lo indica el médico, porque vos sos el que está, el que sabes y sabes qué anestesia se puede hacer, en qué momento, etcétera. Pero sí la paciente puede decir que yo no quiero tener mi parto sin ningún tipo de analgesia, está perfecto. Y si en el momento del parto. Si en el momento del parto la quieres, se la podés hacer. Hasta el último momento se puede hacer. ¿Sí? Igual les comento que el 99,5% de las pacientes lo quieren, por lo que les dije antes, el parto duele. Siempre se pone una dosis mínima. Y el beneficio de la peridural, que no lo tiene la raquidia, es que uno deja un catéter colocado y por ese catéter se puede ir agregando más anestésico. La paciente no pierde la sensibilidad, sigue sintiendo todo, porque ahí decía en la otra filmina, lo que hacemos es un bloqueo sensitivo de las raíces nerviosas que transmiten solo el dolor. Después, lo que es tacto, eso no se bloquea. Ella sigue sintiendo todo, pero sin dolor, ¿sí? La peridural se deja un catéter, siempre, lo ideal siempre, vamos a lo ideal, es empezar con una dosis mínima, porque hay mujeres que con esa dosis están perfectas, e ir agregando a medida que el paciente lo necesite, ¿sí? Si es que no le hizo efecto o sigue sintiendo dolor. Esto tiene que ver con la tolerancia al dolor también. Mira, la peridural se puede dar durante el trabajo de parto, pero no en el inicio. Para el inicio del trabajo de parto es muy difícil manejar el tema del dolor porque no hay muchas cosas. La peridural en general se puede dar con 5 centímetros de dilatación. Digo en general, porque no depende tanto de la dilatación, sino de que la cabeza del bebé esté bien descendida en el canal de parto, bien apoyada sobre el cuello del útero. Eso es mucho más importante a la dilatación. Pues si está con 5, pero el chico está allá arriba y no apoya sobre el cuello del útero, no la puedo hacer. Pero si está con 1 y la cabeza está bien apoyada sobre el cuello del útero, la puedo hacer. Lo que pasa es que encontrarte con esas condiciones, cuando está con una dilatación, es poco probable, ¿sí? Pero pasa.
Me ha pasado y se ha hecho. Y está todo bárbaro. Pero es poco probable. En general, te encontrás con esas condiciones de la cabeza de fetal descendida bien en el canal de parto a partir de los 5 centímetros. Pero a veces puede pasar que esté con 8 y no, ¿sí? Pero es poco probable, ¿sí? El parto, chicos, todos los partos son distintos. Todo el parto que ustedes hagan, tanto para la madre como para el profesor, son todos diferentes. Ningún parto es igual a otro, ¿sí? O sea que ustedes no van a decir, esto me pasó en el otro parto. Siempre son distintos. La evolución del trabajo parto, todo siempre es diferente. Y acá hablamos del bloqueo combinado, que es el ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hago una peridural, el combinado sería peridural raquídea, las dos cosas. Tengo una peridural que le genera analgesia durante el trabajo de parto al paciente, le genera un gran confort, y la raquídea genera un alivio importantísimo en la zona perineal, ¿sí? Y gran relajación de los músculos perineales, ¿sí? Entonces, favorece también el periodo expulsivo. Esta es como la ideal. Posición del paciente, ya sea sentada o acostada. Algunos anestesiólogos la hacen sentada, otros la hacen acostadas de costado. Importante es que la zona donde se va a aplicar la peridural esté como bien redonda. Porque lo que yo necesito es que el anestesiólogo pueda encontrar, esto es a ciegas, ellos entran medio a ciegas, ¿sí? El espacio entre vértebra y vértebra hay que tratar de abrirlo para que él pueda ingresar. Ahí van a tener, no se ve bien en esta foto, porque por el color. Ahí ven donde ingresa el espacio peridural, ¿sí? Y lo que genera es una analgesia en toda esta zona. ¿Sí? Por eso a veces te dicen que sienten las piernas un poco más flojas, porque desde la cintura para abajo, la analgesia que se genera. Y es normal que suceda esto, que sientan un hormigueo, ¿sí? Ahí está, no, ahí no. Tenía agujas para traerle y me las olvidé. Bueno, lo que está en celeste es donde se genera la analgesia. Después, para arriba, todo normal. ¿Cuáles son las ventajas de la peridural? Bueno, de más está decir que quite el dolor, ¿no? Permite una participación activa de la madre en el parto. ¿Por qué? Porque es lo que yo les dije antes. Si bien genera un gran alivio del dolor, todo lo que es sensitivo lo sienten, o sea, pueden moverse, pueden mover la pierna, pueden empujar, pueden participar bien en el parto, ¿sí? Permite todo tipo de maniobras obstétricas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer un forceps o un vacuum a último momento, la paciente ya está con analgesia. Cuando yo hago un forceps o un vacuum, ya van a ver. Vacuum ya casi no se usa, hay un solo lugar que tienen. Vacuum, que es el hospital alemán, sí. Y en ningún otro lugar, ¿sí? Pero el forceps sí. Es intervenir en el parto con un instrumental, y eso imagínense que tiene que generar más dolor en el paciente, ¿sí? Entonces, si estamos con la peridural hecha, podemos realizar esta maniobra sin problema, que no va a ser doloroso para el paciente. Por ejemplo, tenés un sufrimiento fetal y todavía está en el canal de parto y no lo puedes dejar ahí. Ya no puedes hacer una cesárea. Sí, una bradicardia fetal sostenida, por ejemplo. ¿Sí? Lo tenés que sacar, porque cuando uno está en bradicardia es porque no está recibiendo oxígeno. Cuando no recibe oxígeno, ¿qué sucede? Bueno, primero tenemos la lesión neurológica por muerte de neuronas, ¿sí? Entonces después capaz que nace, pero tenés una parálisis cerebral. Y si no, la muerte.
Así que sí, el forceps se utiliza más que nada en esos casos, en el caso de sufrimientos fetales. Donde todavía no, ya no puedes hacer una cesárea porque ya está en el canal de parto y tiene que nacer sí o sí, ahí se usa el forceps o el vacuum. Pero bueno, el vacuum, vuelvo a decirles, no es algo que lo van a encontrar en cualquier lado. ¿Cuál es la otra ventaja de la peridural? Si yo tengo que convertirla en una cesárea, ¿sí? Pongámosle que estaba todo bien y hay que hacer una cesárea, como yo dejé un catéter, por ese catéter se aplica la dosis para una cesárea y listo. No tengo que volver a realizar toda la práctica otra vez, ¿sí? Corrige también, importante esto, corrige distocias de dinámica y cervicales. Muchas veces tenemos pacientes que ingresan con demasiadas contracciones para el periodo del parto y eso hace, se lo llama distocia dinámica, porque vos tenés para X, bueno, cuando vean eso lo van a ver bien, para X dilatación más o menos tenés que tener X cantidad de contracciones. Bueno, a veces tenés mucho más, eso genera una distocia, se llama distocia dinámica y con la peridural se corrige. Y a veces el cuello del útero también se lo llama distocia porque se pone como tenso, ¿sí? O por una inversión del triple del gradiente descendente, que es cómo funciona la contracción, y la única manera de corregirlo es a través de una peridural. La verdad que funcionan bastante bien. A veces no se corrige, pero en general sí. Distocia de dinámica Sí, sería demasiadas contracciones para sí. cada vez. Sí, lo que sería una policistolia se la llama. ¿No vieron nada de eso? Bueno, yo voy a hablar porque si no, hay muchas cosas que yo digo que ni van a entender porque eso no lo vieron todavía. ¿Cómo fue lo último? Distocias de dinámica y distocias cervicales. Del cuello del útero sería, ¿sí? La distocia dinámica son las polisistolias, como que tienen muchas contracciones más de lo normal para el periodo. El cervical es lo mismo. No, la cervical tiene que ver con otras cosas. En general la cervical tiene que ver cómo funciona la contracción. Empieza en el fondo del útero, hacia abajo, como traccionando y estirando el cuello del útero, ¿sí? Y ahí lo va dilatando. A veces eso, que se llama triple gradiente descendente, está invertido. ¿Sí? Esto se llama distocia cervical y lo que genera es todo lo contrario. En vez de dilatar el cuello del útero, se estanca la dilatación y se pone muy tenso. Porque está invertido el triple gradiente descendente de la contracción. Iba cesárea. No, muchas veces lo corregís con la peridural. Por eso es lo que les decía, corregimos distocias cervicales y de dinámica. O sea, sería las contracciones en cervical a cefálica. ¿Cómo? Las contracciones en la cervical a cefálica. O sea, lo normal sería el cefálico hacia el fondo del útero. Del fondo del útero hacia abajo, sí, eso es lo normal. Pero a veces al revés, está invertido eso. Claro. Y ahí se genera la distocia, Ok. ¿sí? Ese sería el distal hacia cefálico. Exacto. Muchas veces se corrige, chicos. En general se corrige, a veces no, ¿eh? Y bueno, sí, tenés que hacer una cesárea. Pero lo ideal siempre es probar todas las alternativas que uno pueda tener para evitar la cirugía, ¿sí? ¿Puede acortar el periodo dilatante? Esto es relativo. Puede que sí, porque cuando uno hace la peridural disminuye mucho el dolor, entonces la paciente está más relajada, el cuello del útero está más relajado y se dilata un poco más rápido. Puede, pero no es regla, puede. Y lo que les dije antes, acá dice habitualmente conserva el reflejo del pujo. En realidad debe conservar el reflejo del pujo. Si la paciente no puede pujar, no vamos a poder hacer un parto normal.
Esto depende mucho de tu equipo de anestesia, porque que no se pase con la dosis y te la bloquee tanto a que la paciente no pueda pujar. Si no, hay que esperar a que se le vaya yendo un poco el efecto para que empiece a tener sensibilidad. La realidad es que nosotros no queremos que pase eso, porque tampoco, o sea, si el anestesiólogo te bloquea demasiado la sensación de la paciente, el parto se te extiende muchas veces, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Perdón. La peridural no hace efecto inmediato, tarda unos 10 minutos. Y ustedes me van a decir, bueno, 10 minutos no es nada, pero para el que está con el dolor es, ¿sí? Tarda unos 10, 20 minutos en hacer efecto. Pero ya desde el principio vas sintiendo un relativo alivio, ¿sí? Otra cosa que puede pasar con la peridural como desventaja es que produce hipotensión materna. ¿Y qué pasa? Cuando hay hipotensión materna, puede afectar los latidos fetales porque al haber hipotensión disminuye el flujo útero-placentario, perdón. Entonces disminuye el aporte de oxígeno al feto. ¿Y entonces qué sucedería? Hipoxia y muerte cerebral. Todavía no, antes que se muera el chico pasan las cosas. Y eso no tiene que pasar. Una bradicardia fetal lo primero que va a tener, ¿sí? No tiene que morirse el chico. Ustedes, o sea, el médico es el responsable de que ese chico viva, ¿sí? ¿Cómo se evita el tema de la hipotensión materna? Es súper habitual, chicos. Yo creo que casi en el 99% de los casos se genera la hipotensión. ¿Cómo la evito? O por lo menos que no sea tan importante. Hidrato a la paciente antes de la peridural. Por lo menos un fisiológico, medio fisiológico, 250, 200 mililitros, le paso antes, ¿sí? Y la hidrato bien. No digo que no va a pasar, puede pasar igual, pero va a ser menos marcado, ¿sí? Esto, grábenselo porque las ayuda un montón a evitarlo o a disminuir los efectos de la hipotensión, ¿sí? La peridural da generalmente temblores, ¿sí? Una pregunta, doctora. Sí. También se puede hidratar a la paciente sin darle la peridural, ¿no? O sea, ¿se da siempre la hidratación? No, si la paciente no está con vida, la paciente puede hidratarse tomando líquidos, ¿sí? No está contraindicada en los partos. El tema es que si vos le vas a hacer una peridural, unos minutos antes de la peridural, pasar el suero, porque ahí la vas. Pues vos cuando el paciente toma líquido tenés que esperar que absorba, ¿entendés? Acá vos la hidratás bien enseguida antes de hacer la práctica. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Si chicos, la ingesta no está contraindicada en el trabajo de parto. O sea, el paciente puede comer, puede tomar. En general no tienen ganas, pero no está contraindicado, ¿sí? A no ser que sepas que le vas a hacer una cesárea y ahí sí le decís, bueno, ya está, ayuda. Genera muchos temblores, es muy común que genere temblor, nada que no sea tolerable. A veces el periodo expulsivo se puede alargar y terminar en parto instrumental. Bueno, y esto es relativo. Si uno sabe manejarlo bien, acá ya vamos a hacer un manejo activo del trabajo de parto. Y si lo manejamos bien, no tiene por qué pasar esto. Pero bueno, la realidad es que sí, cuando uno hace una peridural, al generar tanta analgesia, a veces disminuye la dinámica uterina, o sea, disminuye la cantidad de contracciones. Si yo eso no lo compenso con oxitocina, el parto medio que se frena y se alarga el último periodo. Y aparte la peridural genera gran analgesia en la zona perineal, también en los músculos elevadores del ano, que son los que generan la rotación del polo cefálico en el canal de parto. Entonces, en general, en vez de rotar hacia púbica, lo vamos a ver en la próxima clase, van a rotar hacia sacra.
Y bueno, ahí ya el parto se dificulta un poco, pero si está bien manejado no tiene por qué pasar. ¿Mm? Y es lo que les dije, la oxitocina es de uso más frecuente una vez que haces la peridural porque la dinámica uterina se frena bastante. ¿Mm? Esas son las desventajas, ¿no? Las contraindicaciones de la peridural. Bueno, que la paciente no la quiera, obvio, puede pasar y pasa muchas veces. Infecciones en la zona que yo tengo que hacer la punción. Yo no, bueno, el anestesiólogo hace la punción, ¿sí? Es poco probable que nos pase eso. Problemas de coagulación en la madre. Hay mujeres que, hay una enfermedad que la habrán escuchado que se llama trombofilia, ¿sí? ¿La escucharon? Que son pacientes que están anticoaguladas, ya van a ver la patología bien en detalle, pero son pacientes que están anticoaguladas. Estas pacientes que están anticoaguladas no pueden recibir peridural por los riesgos que eso implica de una hemorragia. Ese era mi teléfono. ¿Sí? En la zona. Entonces, si esta paciente embarazada alargó el parto y se había aplicado la heparina, no va a poder recibir la peridural hasta luego de 12 horas mínimo de haberse aplicado la última dosis, ¿sí? de enoxaparina. ¿Mm? Ya con 12 horas de la última dosis, bueno, algunos anestesiólogos lo hacen. Algunos dicen 24, pero con 12 va. Bueno, alérgicas al anestésico también. Nunca me pasó, poco probable. ¿Qué cuidados antes de la peridural? Bueno, número uno importante, la hidratación de la paciente para evitar la hipotensión materna y una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, la posición de la paciente, que ya la vimos, importante. Si la paciente no logra esa posición convexa, es difícil para el anestesiólogo, ¿sí? Porque tiene que ingresar en el espacio entre vértebra y vértebra. El control de la salud fetal, importantísimo por todo esto que dijimos, ¿sí? Si la paciente igualmente se hipotensa, lo ideal es ponerla en decúbito lateral izquierdo para favorecer el flujo útero-placentario. Perdón, se me trabó. ¿Sí? Eso en general, la embarazada favorecemos en el decúbito lateral izquierdo el flujo útero-placentario, ¿sí? Siempre se le recomienda a una paciente embarazada que no duerma boca arriba, porque el peso del útero y el feto produce una hipotensión, ¿sí? Porque el peso aplasta los vasos importantes del cuerpo, disminuye el retorno de sangre, se hipotensa, el famoso poseiro, ¿sí? Entonces no se le recomienda. Y la mejor postura es de cúbito lateral izquierdo. Bueno, aportar líquidos, oxígeno, y que el control, una vez que hacemos peridural, control de la frecuencia cardíaca fetal en forma continua. Antes podemos ir un ratito, sacarlo, ¿sí? Cuidados después del parto que hay que tener, importante. Valorar la vejiga. ¿Por qué? Porque a veces, como disminuye mucho la sensibilidad, pasamos mucho líquido, la vejiga se llena, no tiene sensibilidad para orinar y se forma un globo vesical que genera incomodidad al paciente y aparte hace que el útero se ablande. El útero se tiene que retraer después del parto. Bueno, cuando la vejiga está llena en las primeras horas, no permite una buena retracción uterina y aumentan los sangrados, ¿sí? Entonces es importante ver que la vejiga esté llena y decirle al paciente, bueno, en un rato, en una hora, intentá hacer pis. Aunque no tengas ganas, intenta, ¿sí? No va a poder movilizarse y pararse inmediatamente. ¿Por qué? Porque las piernas a veces quedan un poco flojas, ¿sí? Por los efectos del anestésico. No es que no tiene sensibilidad, pero capaz que tiene un poquito menos de fuerza. Entonces le recomienda que por 3 horitas no se levante. Y ahora vamos a hablar del
tercer periodo, que es del alumbramiento. Dijimos periodo dilatante, periodo expulsivo y periodo del alumbramiento. El alumbramiento es la separación y la expulsión de la placenta, ¿sí? Y este es el peor momento porque es el momento de riesgo de hemorragias. Entonces es en el que estamos muy atentos de que todo suceda como corresponde, que el útero se achique, se retraiga. En general lo habitual es que entre los 4 a primeros minutos, 4, 5, 8 minutos, ya esto suceda y se expulse la placenta, ¿sí? Eso es lo habitual. Después de que pasaron 10 minutos ya es prolongado el alumbramiento, ¿sí? Y ni hablar después de 30 minutos que se considera retención placentaria y hay que hacer un alumbramiento manual, ¿sí? Si no, la placenta se desprende solita y se expulsa. Solita no, hay unas contracciones que hacen que se desprenda, pero no tengo que intervenir, se desprende y se expulsa. Pero bueno, pasada ya media hora, si no la expulsó, hay que hacer un alumbramiento manual, ¿sí? Bueno, acá tiene un dibujito de la placenta. Se recomienda el alumbramiento conducido. ¿Qué significa esto? Si yo hago un alumbramiento conducido, en general, nace el chico y atrás sale la placenta, el útero se retrae inmediatamente y evito todo tipo de sangrado. Entonces, me quedo tranquila. Bueno, a veces se hace, pero si no, el alumbramiento, lo que se llama espontáneo, es esto que yo les dije, no intervenir, dejar que la placenta se desprenda y se expulse, ¿sí? Hay drogas que se pueden utilizar, que son los oxitóxicos. La oxitocina se utiliza. Si yo, cuando sale el hombro anterior del feto, en el momento del parto, hago embolo a través del suero 10 unidades de oxitocina, las paso en ese momento, es lo que llamamos alumbramiento conducido. Nace el niño y se desprende la placenta y sale todo junto, ¿sí? Inmediatamente atrás del feto. No se hace tanto. Es lo más recomendado, pero realmente no se hace tanto si no se espera el alumbramiento espontáneo, ¿sí? Entonces utilizamos oxitocina o cualquier derivado de la ergotamina también, ¿sí? Que son retractores uterinos. Sí. No, ya salió el feto. El periodo de alumbramiento es después del periodo expulsivo. Cuando sale el hombro anterior. Salió el hombro anterior y ahí haces el alumbramiento conducido. No, el conducido es en el momento. El de 30 minutos es retención placentaria. Ahí tengo que sacar la placenta yo en forma manual. ¿Sí? No usas medicación, no sirve para esto. Tengo que ingresar y desprenderla y sacar. Bueno, acá está lo del alumbramiento conducido que les decía, que es lo más recomendado, que se hace con oxitóxicos. No se hace mucho igual, chicos, la realidad. Debo ser sincero. No se hace porque no se ofrece o Mañas de los obstetras. Si me preguntas a mí personalmente, yo soy como más del alumbramiento espontáneo. Yo creo que cuando uno interviene tanto, hace líos. Y me ha pasado de que se genera un encarcelamiento de la placenta, y después sacarla es un lío, y hay que dormir al paciente. Yo soy más del espontáneo. En salir la placenta 8 a 10 minutos, es lo que les dije antes. Es al toque, 8 a 10 minutos, no tenés que esperar una hora. Después de media hora que se considera retención placentaria, ahí sí tenés que intervenir y tenés que hacer un alumbramiento manual. Pero no se hace con medicación manual. Tenés que meter la mano, desprendés la placenta y te la traes.
Todo eso, esa intervención siempre es de más riesgo, chicos. ¿Por qué? Porque puede quedar algún resto, pues después vas a tener que pasar la cureta para ver que no haya quedado ningún resto, pues favorece infecciones, tenés que hacer tratamiento antibiótico, porque estás ingresando una cavidad, ¿sí? Entonces, el alumbramiento espontáneo hasta 8 minutos, después el conducido ya cuando pasa un poquito más los fármacos y el manual después de 30 minutos. Sí. Igual no es que... No. El conducido, a ver, el conducido es antes, cuando está el chico saliendo, está la mitad del cuerpo del chico adentro y la mitad afuera, ¿sí? Ese es el conducido. Sonó como re trágico, en mitad del chico, pero para que se entienda. Todavía tenés la mitad del chico adentro. Ahí vos pasás la medicación y termina de salir el feto y atrás sale la placenta. ¿Sí? Ese es el conducido, que se usa con oxitocina. ¿Por qué se podría dar oxitocina para hacer este chico ya nació? Para que el chico se contraiga y expulse. Porque si vos le das oxitocina, contraes el útero, porque si no se desprendió la placenta, te queda retenida. Es lo que yo digo, que a mí no me gusta, porque pasa muchas veces. Queda retenida, el útero se contrae, si la placenta no se desprendió, queda ahí retenida y después sacarla, te la regalan. Porque se desprende y sale, y el cuello del útero todavía está dilatado. Porque cuando vos haces oxitocina con la placenta adentro, se cierra el útero. Entonces te queda la placenta ahí adentro. Hay que no se cierre. Claro. ¿Entiendes? Y se cierra el seno del cuello del útero y te queda la placenta adentro. Y el cordón pasa por, capaz que tenés 2 o 3 centímetros, no se cierra del todo en medio. Pero por ahí no pasa la placenta, la tenés que romper adentro y sacarla de pedazos. Es más complicado. Y como tenés que intervenir mucho, el riesgo de infecciones es más alto, el riesgo de que quede algún resto también, ¿sí? Entonces es preferible esperar que la placenta se desprenda solita entera y sale enterita. Si vos la sacás de a pedazos, nunca sabés, como vos no estás viendo, nunca sabés si te quedó algún cotiledón o pedazo de cotiledón. ¿Mm? Por eso, en general, por seguridad, se pasa una cureta para ver que no haya quedado ningún resto. Pero ya ahí vos estás interviniendo tanto, ingresando a la cavidad, aumentas el riesgo de infecciones, no tiene ningún sentido. No. El cordón dijimos que se corta al minuto de nacer, más o menos. ¿Sí? Dijimos que, ¿por qué? Se deja hasta que deja de latir, que más o menos es 1 minuto, para favorecer la adaptación y favorecer las reservas de hierro. ¿Sí? Te corta el cordón, ya el chico está con la madre, y ahí nos sentamos a esperar que se desprenda y salga la placenta. Queda un pedazo de cordón hacia la placenta y un pedazo de cordón que se lo llevó el feto. ¿Sí? Con respecto a los cuidados postpartos, el recién nacido debe permanecer con la madre si obviamente está todo bien, ¿no? Para favorecer el vínculo temprano y el comienzo de la lactancia. Es importante controlar los signos vitales maternos, es importante controlar el sangrado y la retracción uterina. Así como base, signos vitales, sangrado y retracción uterina es lo que se le controla a la paciente después del parto. Porque si yo veo mucho sangrado, más del que debería, tengo que estar pensando que algo está pasando. ¿Y dónde voy primero? Bueno, a ver si el útero está bien retraído, es el útero que está sangrando porque no se retrajo bien. Bueno, el útero está bien retraído, lo toco y está retraído. Tengo que pensar que haya algún desgarro, ¿sí? Que no lo vi. Desgarro de cuello principalmente. Hay que ver, el sangrado no puede ser excesivo. La retracción uterina, cuando sale la placenta, el útero que estaba así de grande se achica, pasa a tener el tamaño de un pomelo más o menos, y se pone duro.
como si fuese una contracción permanente. Una palpación abdominal. ¿Eh? O palpación Lo abdominal. podés palpar, si vos lo palpás, tocas y vas a sentir una pelotita dura. Esto es la retracción, cuando se pone duro, ¿sí? Se llama globo de seguridad de Pinar. Es lo que nos asegura que la paciente no va a tener una hemorragia. Al retraerse, al achicarse, se cierran los vasos donde estaba implantada la placenta y no tenés un sangrado importante. No, no es hormonal esto, es mecánico, no es. No, esto no es hormona, no hay una hormona que produzca esto. ¿Eh? Sí, a ver, si ustedes estudian cuando empieza el embarazo, que el útero es así chiquitito, vieron que dice que se desenrollan las fibras uterinas, ¿sí? Como para permitir que el útero, bueno, lo que sucede ahora es que se vuelven a enrollar y se achica el útero otra vez, no llega a tener el tamaño original, eso lo va haciendo con el correr de los días, pero se vuelve a achicar y se vuelve a poner, y se pone duro y rígido, forma esto que es el globo de seguridad de Pinar, para evitar hemorragias. Si eso no pasa, eso te iba a decir, si eso no, en general sucede porque es fisiológico, pero hay casos en que no. Tenemos medicación para hacer que suceda, porque si no sucede, esos vasos quedan abiertos y son vasos importantes, grandes, hay sangrados, son las famosas hemorragias postparto, ¿sí? El sangrado es importante y puede llevar a la muerte materna en poco tiempo, ¿sí? Utilizamos medicación, podemos utilizar oxitocina para generar la retracción en dosis altas, no una unidad como en el trabajo de parto, en dosis altas. Ergotamina, cualquier derivado de las ergotaminas, vasofortina, y está lo que hoy se usa más que nada, que es lo que el famoso Duratocin, que sería como una oxitocina en dosis muy altas. Y generalmente se resuelve con estas drogas. Si no se resuelve, hay que hacer una histerectomía, ¿sí? Sí, porque si no se te muere el paciente, se te choca. Por eso es tan importante el control del sangrado postparto. Y evaluar que si no es del útero el sangrado, tenemos que ver si hay un desgarro, suturar ese desgarro, desgarros de cuello, desgarros en la vagina. Hay que revisar bien si el sangrado es excesivo. Las primeras horas por parto, que sería el puerperio inmediato, son las de más posibilidades de que el útero se ablande y haya hemorragias. Por eso esas son las primeras horas en las que no se controla, ¿sí? ¿Qué otro cuidado? Bueno, si hay pacientes que son RH negativas, hay que aplicarles el parto gamma, si el feto es positivo, para que no generen anticuerpos, se sensibilicen y afecten al próximo embarazo, ¿sí? ¿Vieron factor RH? No. Bueno. Las mujeres, al final les voy a hablar de todas las mujeres. Las mujeres embarazadas que tienen sangre negativa y el marido capaz que es positivo, no digo el marido, el padre, porque uno nunca sabe. El padre del chico, el padre genético del chico es positivo, el feto puede heredar la sangre de la madre o la del padre, ¿sí? Si heredó la del padre, que es positivo, tenemos un bebé positivo con una mamá con sangre negativa. No va a pasar nada. El tema es que esto va a hacer que la madre genere anticuerpos para sangre positiva. ¿Se entiende? Lo que nosotros le llamamos sensibilización. Bien, ¿qué pasa? En este embarazo no va a pasar nada, ese bebé va a nacer bien, sin problemas. El próximo embarazo, ¿sí? Que tenga esta mujer, que ella ya en su sangre tiene anticuerpos para las sangres positivas, si su próximo embarazo, otra vez el bebé es positivo, el anticuerpo de la sangre de la madre va a destruir los glóbulos rojos de su bebé positivo, ¿sí? Entonces, yo la estoy cuidando siempre para el próximo embarazo. Entonces,
A las mujeres negativas se les da algo que se llama parto gamma, que es gamma globulina hiperinmune anti-D. Se les da durante el embarazo y se les da en el puerperio. Y el bebé, durante el embarazo, porque yo no sé el grupo de sangre del bebé, entonces se les da más o menos a las 28, 30 semanas, que es el momento que podría sensibilizarse. Y después, en el posparto, se les vuelve a dar si el bebé es positivo. Si es negativo, no se les da. ¿Sí? Y de esta manera yo la protejo para su próximo embarazo, para que no desarrollen anticuerpos para las sangres positivas y la protejo en su próximo embarazo. Lo mismo si tienen un aborto de una mamá negativa, se les da parto gamma, aunque uno nunca va a saber qué grupo era el bebé, se les da igual, ¿sí? O sea, se le da siempre por si tuvo A las negativas, fue consciente, ¿eh? por si tuvo un embarazo previo y no fue consciente, ya está. A las negativas, no, le das a la mujer que vos supiste que estuvo embarazada y perdió un embarazo o tuvo un bebé, ¿sí? Porque viste esos embarazos que por Y ahí pero tienen- capaz, pero no te enteraste. Generalmente esos son anembrionados, son muy chiquitos, no generan sensibilidad. Ah, mi gente. Los llevo para un embarazo a las 6, 8 semanas, te enterás. Es muy difícil que no te enteres, ¿sí? Como yo no sé qué sangre era ese bebé que ibas a tener porque lo perdiste, si sos negativa se te da el parto gamma, por las dudas. ¿Mm? Bueno, ahí está. Lo importante, esto que me olvidé decirles, es que se dé dentro de las 72 horas de posparto, ¿sí? Porque es el tiempo en que evitamos la sensibilización. Después, más tarde lo damos, peor. Corremos riesgos de que se sensibilice. No, si está la madre sensibilidad, estás como en un problema. La idea es que la madre no se sensibilice nunca. ¿Qué significa sensibilizarse? Yo les quise hacer un resumen de factor RH que generaste anticuerpos. La idea es que no genere. Vos te embarazaste. Ella se embarazó. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, como yo. Se embaraza Andrea, ella es negativa. Él es el marido, supuesto padre del niño, y es positivo. Yo no sé, el bebé, mientras está dentro del útero, yo no puedo hacer un examen de sangre para ver si es negativo o positivo. Todavía no existe. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, esta mujer puede llegar a tener un bebé que es positivo, ¿sí? Con sangre positiva. El momento del embarazo, donde hay mayor comunicación sanguínea entre la madre y el feto, es a las 28, 30 semanas. Entonces ahí se les da el parto gamma. ¿Por qué? Porque es el momento en que si el bebé es positivo, podría sensibilizarse. Entonces le doy ahí el parto gamma. Estoy haciendo un recontra resumen, chicos, porque es un tema larguísimo, factor. Le doy el parto gamma como por si era positivo que no se sensibilice, ¿sí? Después del parto, en el momento del parto, también hay comunicación sangre materna fetal, ¿sí? Nace el chico y espero a ver qué grupo de sangre es. Eso se lo hacen inmediatamente al bebé recién nacido. Entonces, si llega a ser negativo, nada, me olvido, no generó anticuerpos. Si llega a ser positivo el bebé, dentro de las 72 horas, Andrea va a recibir el parto gamma otra vez por las dudas de que en esa comunicación que hubo en sangre materna fetal haya generado anticuerpos. Evito que genere anticuerpos para su próximo embarazo. Entonces, nunca se sensibilizó Andrea. Cuando decimos se sensibilizó cuando generó anticuerpos. La idea es evitar eso, porque es una paciente sensibilizada con anticuerpos, su próximo embarazo va a ser una gran complicación para ella y para el feto. ¿Sí? Me perdí. Volvamos a nuestro tema. Bueno, nada, el parto gamma si se necesita, ¿sí? En las mujeres RH negativas. Informar sobre los cuidados de higiene, sobre la implementación de la lactancia, la deambulación en cuanto se le indique lo antes posible para que no generar trombos, ¿sí? Con respecto a la ingesta de alimentos, con un parto normal pueden comer y tomar cualquier cosa.
ayudarlas mucho con el tema del inicio de la lactancia, eso es importante, y de cómo mantenerla. Ahí también intervienen mucho los neonatólogos, ¿sí? Y listo, chicos. ¿Quieren hacer 15 minutos para arrancar con la otra clase? Descanso, sí, porque les quemé la cabeza hoy. Ya sé, son 2 clases pesadas. Lo que vos vas a ver, o sea, está muy desarrollado. Entonces, el bebé todo el tiempo va a estar buscando porque entonces el bebé sí va a estar buscando, ¿no? Que está bueno porque empieza Sí, pero quiero que para que como dicen, después de que vos podés experimentarlo porque es el cambio.